Siempre pensé que cuando el pasado finalmente me alcanzara, llegaría como lo hacen los monstruos en las pesadillas de la infancia, deslizándose por una rendija en la puerta, susurrando debajo de la cama o acechando en el rincón de un pasillo tenue. Silencioso, inevitable, imposible de ignorar, pero de alguna manera gentil en su aproximación, como si quisiera darme una última oportunidad de correr antes de mostrar sus dientes. Pero la vida no tiene la misericordia de la imaginación de un niño. Y mi pasado no se arrastró, no susurró, ni acechó. Me golpeó con la brutal eficiencia de un teléfono de hospital sonando a las 2 de la mañana, destrozando la frágil ilusión que había logrado construir para mí misma durante los últimos 3 años. Una ilusión sostenida con coraje prestado, malas decisiones y la ingenua esperanza de que la distancia pudiera salvarme alguna vez de un hombre como él. El sonido del teléfono irrumpió en la habitación del hospital, estridente y exigente, rebotando en paredes estériles y vibrando en mi cráneo. Y por un momento me pregunté si era posible que un solo ruido desentrañara meses de escondite. Si el universo podía ser tan cruelmente poético como para elegir este preciso momento, mientras yacía magullada, adolorida y conectada a un suero intravenoso, para recordarme que la libertad en mi mundo no es más que una distracción temporal. Lo dejé sonar una vez, pensando que la enfermera respondería o que era para otra persona. Porque en lugares como este, nadie llama por gente como yo. Personas que llegan a la deriva con disculpas semiconscientes y se van sin explicaciones. Personas que no tienen familia, que no tienen amigos que sepan la verdad, que ni siquiera tienen un nombre real la mayoría de los días. Pero el timbre solo se hizo más fuerte, más insistente, como si el propio teléfono supiera que estaba despierta, supiera que estaba escuchando, supiera que huir ya no era una opción. Al tercer timbrazo, el pavor se instaló caliente y pesado justo debajo de mis costillas, un pánico lento que se sentía casi familiar, casi reconfortante, porque había vivido con él tanto tiempo que se convirtió en una especie de compañero, un recordatorio de que una vez pertenecía a algo oscuro, peligroso e intoxicante. E incluso ahora, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, sabía exactamente quién estaría al otro lado de ese teléfono si me atrevía a contestar. Pero no tuve que hacerlo. La enfermera entró corriendo, sin aliento y disculpándose, aferrando el teléfono como si fuera algo frágil y explosivo a la vez. Y cuando dijo mi nombre real, el que no había usado en años, cada músculo de mi cuerpo se tensó con el frío agudo y punzante del reconocimiento. Señorita Salazar, dijo, mirando nerviosamente el identificador de llamadas. Su contacto de emergencia está en la línea. La sangre se me heló, se espesó y luego se congeló por completo, porque lo había olvidado, no a propósito, no estratégicamente, sino por pura desesperación. El único documento que nunca actualicé, el único hilo que me unía a un mundo del que me había separado. Y ese hilo, delicado y polvoriento, por años de abandono, de repente se tensó de nuevo, tirándome hacia atrás con despiadada precisión. No, carraspé, la palabra con sabor a metal oxidado. Debe haber un error. Yo no tengo... No puse a nadie. La enfermera negó con la cabeza, comprensiva pero firme, y me tendió el teléfono con la tranquila insistencia de alguien que no entiende el peligro envuelto en ese simple gesto. Dice que su nombre es... Ni siquiera llegó a terminar porque lo escuché. Su voz grave, suave, letal, una voz que alguna vez se había sentido como hogar y ruina al mismo tiempo. Isabel. Solo mi nombre pronunciado de la manera en que solo él lo decía. Lento, deliberado, con una posesión que se filtraba bajo la piel y se negaba a ser lavada. Y de repente volví a tener 22 años, sin aliento e infatuada, atrapada entre el deseo de derretirme en él y el deseo de huir de él, sin saber qué instinto me destruiría más rápido. Cerré los ojos, pero no sirvió de nada. Si acaso la oscuridad lo hacía sentir más cerca. ¿Estás viva?, preguntó, la pregunta sonando más a amenaza que a preocupación. ¿O debo empezar a organizar un funeral?
Los ojos de la enfermera se abrieron, pero apenas lo noté porque la habitación pareció ladearse y girar, inundándose de recuerdos que había enterrado profundamente bajo capas de miedo y arrepentimiento. No quería que te llamaran, susurré, agarrando el teléfono con dedos temblorosos, deseando poder envolverme en silencio en lugar de en su voz. No quise que tú... ¿Qué? Interrumpió, con la voz cargada de irritación y algo más que no pude descifrar. ¿Que descubrieras que estás sangrando en algún hospital? ¿Que descubrieras que alguien te puso las manos encima? ¿Que descubrieras que todavía estás viva a pesar de todos tus esfuerzos por desaparecer? Su ira me envolvió como humo, intoxicante y asfixiante. Y por un momento olvidé cómo respirar. Olvidé cómo pensar. Olvidé todo excepto el sonido de su voz. No deberías llamarme, logré decir, aunque mi voz se quebró. No deberías estar cerca de mí. Demasiado tarde, respondió, y prácticamente pude escucharlo subiendo a un coche, dando órdenes a hombres que lo seguirían al infierno sin dudar. Estaré allí en 20 minutos. No, si sé, de repente aterrada. No vengas aquí. Isabel, solo una palabra, pero me hizo callar al instante. Me pusiste a mí, dijo, con la voz firme, peligrosa, definitiva. Puede que lo hayas olvidado, pero eso no importa. Me hiciste tu contacto de emergencia. Eso significa que querías que viniera. Eso fue hace años, susurré, ahogándome con el peso de mi propia estupidez. Olvidé quitarlo. No importa, repitió. Voy para allá. La línea se cortó. La enfermera, ajena a la tormenta que acababa de ayudar a desatar, me dedicó una sonrisa de lástima y me quitó el teléfono de la mano con suavidad. Pero su amabilidad se sintió como un insulto porque lo último que necesitaba era dulzura cuando sabía qué tipo de violencia se dirigía hacia mí. Me quedé allí, el corazón latiéndome contra las costillas, como si intentara escapar. Y por primera vez desde que lo dejé, desde que desaparecí de su mundo en medio de la noche, aferrada a secretos tan peligrosos que podrían derrocar imperios enteros, me di cuenta de que quizás había sido una tonta al pensar que podría escapar de un hombre como él. Porque no era simplemente un hombre. Era una tormenta vestida con un traje a medida, un arma forjada de hambre, lealtad y venganza. Un hombre que no entendía el concepto de soltar, ni siquiera cuando se trataba de mujeres que lo traicionaban, y especialmente no cuando se trataba de mí. Pasaron los minutos, lentos, agonizantes, cada uno pesado con el conocimiento de que se acercaba, de que su presencia se tragaría este pequeño y tranquilo hospital, de que cada puerta se abriría para él y cada persona retrocedería instintivamente, no por respeto, sino por supervivencia. Cada zumbido de las luces fluorescentes se sentía como un presagio. Cada pitido del monitor cardíaco se sentía como una advertencia. Cada paso en el pasillo hacía que mi pulso se disparara de miedo. Me presioné la palma de la mano contra el pecho, deseando que mi corazón se estabilizara, porque necesitaba pensar con claridad, necesitaba saber qué decir, cómo comportarme, cómo sobrevivir a la furia helada que sabía que llevaría consigo en el momento en que cruzara esas puertas. ¿Qué vería cuando me mirara? Los moretones en mis costillas, el corte en mi labio, la sangre seca debajo de mis uñas, prueba de que alguien finalmente me había alcanzado, de que alguien había estado peligrosamente cerca de terminar lo que había huido. Creería que me lo merecía, creería que me lo había ganado, querría terminarlo él mismo. No. Ese no era él, no conmigo. Ese era el problema. Cuando se trataba del mundo, era un monstruo, pero cuando se trataba de mí, era algo mucho más aterrador. Era humano. Las puertas corredizas al final del pasillo se abrieron con un suave susurro, e incluso desde mi habitación sentí el cambio. La forma en que el aire se tensó, la forma en que el murmullo tranquilo de las voces se cortó abruptamente, la forma en que la atmósfera pareció contener la respiración, porque ese es el efecto que tenía en las personas. Entrar en un espacio como un incendio forestal entra en un bosque.
silenciosamente al principio, pero con la promesa de destrucción. No lo vi de inmediato, pero no tuve que hacerlo. Lo sentí antes de escucharlo, y lo escuché antes de verlo. Sus pasos lentos y deliberados, su presencia inconfundible, su sombra extendiéndose por el pasillo mucho antes de que apareciera en la puerta. Y cuando lo hizo, cuando mis ojos finalmente se encontraron con los suyos, casi olvidé el dolor en mi costado, el corte palpitante en mi frente, el miedo alojado en mis pulmones. Él se veía igual, exasperantemente igual, alto, de hombros anchos, vestido de negro carbón que hacía que sus ojos, esos ojos profundos, peligrosos y oscuros, ardieran como brasas en la tenue iluminación del hospital. Su mandíbula estaba tensa, su boca una línea fina e implacable, su expresión tallada en piedra y rabia, y algo más que no pude descifrar, algo que me apretó la garganta. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier disparo, y luego habló. Isabel, dijo, caminando hacia mi cama con el tipo de control lento y medido que significaba que estaba a segundos de desatar el infierno. ¿Quién te hizo esto? La pregunta, tan simple, tan aguda, me traspasó las defensas. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Se detuvo al borde de la cama, erguido sobre mí, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio denso, con 3 años de conversaciones inconclusas y acusaciones tácitas y recuerdos que ambos habíamos intentado y fallado en enterrar. No debiste venir, susurré finalmente, forzando las palabras a través del nudo en mi garganta. Y tú, dijo en voz baja, apartando un mechón de cabello suelto de mi mejilla con un toque demasiado suave para un hombre como él. No debiste darles mi nombre. Tragué saliva con dificultad, incapaz de apartar la mirada. Lo olvidé, dije, aunque la excusa me sonó patética incluso a mí. Sus labios se contrajeron, no por diversión, no por incredulidad, sino por algo más profundo, más oscuro, más peligroso. No, murmuró, inclinándose más cerca. Tú no me olvidas, mi reina. Su voz, grave e íntima, me envolvió como la presión sobre un moretón, dolorosa y familiar, y aterradoramente adictiva. Quise discutir, quise gritar, quise mentir, quise fingir que no había pensado en él todas las noches desde que me fui, pero luego levantó la mano, inclinando suavemente mi barbilla, así que no tuve más remedio que encontrar su mirada. Y la expresión de sus ojos, cruda, furiosa, preocupada de una manera que nunca permitía que nadie más viera, me robó cada palabra de los labios. Alguien carraspeó en el pasillo, pero él lo ignoró, acercándose aún más, reclamando el espacio a mi alrededor como si todavía tuviera derecho. Isabel, dijo, más suave esta vez, la suavidad, de alguna manera, más aterradora que la ira. Dime quién te hizo daño. Abrí la boca. Casi lo dije. Casi le conté la verdad sobre los hombres que me atacaron. Los que me habían perseguido durante meses. Los que querían algo que yo no podía dar. Pero luego recordé por qué me querían en primer lugar. Recordé el secreto que llevaba. El secreto con el que huí. El secreto que lo destruiría si él lo supiera. Así que, en cambio, mentí. No sé, susurré. No vi sus caras. Su mandíbula se apretó, los ojos se oscurecieron de una manera que me provocó un escalofrío de miedo. No porque pareciera enfadado, sino porque parecía a punto de declarar la guerra. Se enderezó, retrocediendo, su expresión volviéndose fría e indescifrable. Descansa un poco, dijo, con la voz entrecortada. Hablaremos cuando estés estable. ¿Hablar de qué? Pregunté, odiando el temblor en mi voz. Su mirada se clavó en la mía con una finalidad escalofriante. ¿De por qué alguien está tratando de matarte? Dijo. ¿Y por qué pensaste que podrías enfrentarlo sola? Se volvió hacia la puerta y se detuvo, con la mano en el pomo, los hombros tensos, la voz lo suficientemente baja como para que se me erizara la piel. Y Isabel, añadió, sin molestarse en mirar hacia atrás, si me mientes de nuevo, lo sabré. La puerta se cerró detrás de él.
Mi corazón no dejaba de latir. Mi pasado no solo había vuelto. Estaba haciendo guardia fuera de la habitación de mi hospital, esperando, observando. Y sabía, Dios, sabía que cuando él volviera a entrar, tendría que elegir entre la verdad que podía destrozarlo y la mentira que podía matarme. Y por eso, a pesar de que cada instinto gritaba lo contrario, no dormí en toda la noche, porque mañana él exigiría respuestas y yo ya no tenía a dónde correr. Si algo aprendí de los años que pasé envuelta en la peligrosa calidez de su mundo, fue que el silencio verdadero, pesado y asfixiante, rara vez era señal de paz, y el silencio que se apoderó del hospital después de que él abandonara mi habitación se sentía como una tormenta conteniendo la respiración, como si todo el edificio supiera que un hombre como él no entraba en un lugar como este sin dejar un rastro de consecuencias, visibles o invisibles, y que pronto, muy pronto, la frágil calma se rompería con la misma facilidad aterradora que un vaso que cae de manos temblorosas. Me quedé despierta toda la noche mirando las grietas del techo, trazando cada línea irregular como si fuera un mapa que me llevara hacia atrás en el tiempo. A través de años de huida, a través de noches pasadas en baños de moteles tratando de quitarme el miedo de la piel, a través de recuerdos que se aferraban a mí como telarañas, pegajosos e imposibles de quitar por completo. Y con cada hora que pasaba, el dolor en mis costillas se hacía más agudo, el latido detrás de mis ojos más pesado, el temblor en mis manos más difícil de ocultar, porque sabía lo que traería la mañana. Y no estaba lista. Dios, no estaba remotamente lista para la confrontación que me esperaba en las sombras fuera de mi puerta. El sol apenas había salido cuando la puerta volvió a abrirse. No abruptamente, no descuidadamente, sino con una lentitud deliberada que me dijo al instante que no era una enfermera, ni un médico, ni nadie que viniera con amabilidad en mente. Y cuando giré la cabeza, contuve la respiración, no porque estuviera sorprendida. Su sombra había estado acechando debajo de la puerta durante horas, sino porque tuvo la audacia de parecer casi tranquilo, como si la versión de él que había derramado violencia en el pasillo la noche anterior hubiera sido guardada debajo de ese impecable traje. Entró sin hablar, sin reconocer a la enfermera que me había estado tomando los signos vitales, sin ofrecer el más mínimo indicio de calidez, enojo o cualquier cosa descifrable, y en cambio se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad como si tratara de decidir qué parte de ella estaba dispuesto a quemar primero. La enfermera, claramente nerviosa por la tensión que irradiaba de él, terminó su trabajo con dedos temblorosos. Me ofreció una sonrisa débil y salió apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ella como si temiera que el aire dentro de la habitación pudiera explotar. Yo esperé. Él esperó. El silencio se prolongó tanto que comencé a preguntarme si me estaba dando una última oportunidad para hablar antes de que me arrancara la verdad con métodos que conocía demasiado bien. Métodos que no eran crueles por crueldad, sino aterradores en su eficiencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «¿No dormiste?» No preguntó. Lo afirmó como si leyera el agotamiento que colgaba bajo mis ojos. Tragué saliva con dificultad, acomodándome contra las almohadas rígidas. «Es difícil dormir cuando alguien como tú está dando vueltas fuera de mi puerta», dije, aunque mi voz titubeó, traicionando el miedo que intentaba desesperadamente ocultar. Él se giró entonces, lento y deliberado, y su mirada, oscura, aguda, indescifrable, se clavó en la mía como una hoja que se desliza entre las costillas. Y sentí que algo dentro de mí se retorcía porque él siempre había sido capaz de ver a través de mí, más allá de cada escudo, cada mentira, cada versión de mí misma que intentaba presentar. «Todavía mientes muy mal», murmuró, dando un paso hacia la cama. Odié la forma en que mi pulso reaccionó. Odié la forma en que mis pulmones parecieron olvidar su propósito. Odié la forma en que mi cuerpo lo recordaba incluso después de todos los kilómetros que había puesto entre nosotros. Pero él lo notó. Por supuesto que lo notó, porque sus ojos se dirigieron a la curva de mi garganta,
observando el aleteo frenético de mi pulso con una intensidad silenciosa que habría hecho temblar a cualquiera. «Dime qué pasó», dijo. No más suave que anoche, pero tampoco más duro. Su voz se instaló en ese tono peligrosamente tranquilo que usaba cuando estaba decidiendo entre la paciencia y la violencia. «Ya te dije», susurré, forzando la mentira a subir por mi garganta como espinas. No vi sus caras. Él me miró fijamente durante un largo momento. Demasiado largo. Lo suficiente para que el pánico se arrastrara bajo mi piel. Lo suficiente para que me diera cuenta de que no estaba enojado porque yo estuviera mintiendo. Estaba enojado porque pensé que él no lo notaría. Se acercó, arrastró una silla hacia la cama, la volteó para poder inclinarse hacia adelante, con los codos en las rodillas, los ojos a mi altura. La postura era engañosamente casual, pero yo lo sabía mejor. Esta era su postura de interrogatorio, la que había hecho que hombres adultos confesaran crímenes que ni siquiera habían cometido. «Isabel», dijo, su voz bajando a una amenaza lenta y aterciopelada. «Tú y yo sabemos que no te golpean en un callejón extraño sin rostro. No te persiguen fantasmas. Alguien te atacó y a menos que sepa quién, no puedo protegerte». Me tensé, ahí estaba, la palabra que temía más que ninguna otra. Proteger porque la protección de él no era libertad, no era, era seguridad, no era alivio. Era una jaula forrada de terciopelo, lo suficientemente fuerte como para contener montañas. Y una vez dentro, nadie salía de verdad. «No necesitas protegerme», dije, forzando la firmeza en mi tono, incluso mientras mis manos temblaban bajo la manta. «He sobrevivido 3 años sin ti». Su mandíbula se apretó, el más mínimo destello de emoción rompiendo el hielo. «¿A esto le llamas sobrevivir?», preguntó, acercándose antes de que pudiera reaccionar, tomando suavemente mi muñeca y girándola para poder ver los moretones que desfiguraban mi piel. Porque esto se parece mucho a morir. La forma en que me tocaba, lenta, deliberada, cuidadosa, me envió una ráfaga de recuerdos. Recuerdos de noches en las que trazaba mi piel como si memorizara cada centímetro. Recuerdos de mañanas en las que sus dedos se demoraban en mis caderas mucho después de que el sol hubiera salido. Recuerdos de una versión de él que el mundo nunca vio. Retiré mi muñeca con más fuerza de la que pretendía, ignorando el dolor punzante que me atravesó. «Es exactamente por eso que no quería que vinieras aquí», espeté, la grieta en mi voz amenazando con convertirse en un sollozo. «Crees que todo es una guerra que necesitas ganar, pero esto es solo mi vida». «No», gruñó, inclinándose más cerca. «Esto es lo que queda de tu vida después de que huiste de mí». La ira estalló en mi pecho, aguda y brillante de lágrimas. «No huí de ti, sí sé, huí por ti». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, e instantáneamente me arrepentí. Al instante deseé poder retractarlas porque su expresión cambió, sutilmente, pero indudablemente. Confusión mezclada con sospecha. Sospecha entrelazada con algo casi como esperanza. La combinación peligrosa de maneras que no podía empezar a comprender. «Por mí», repitió, su voz suavizándose de una manera que me aterrorizó más que si hubiera gritado. Aparté la mirada, mirando la ventana, la pálida luz de la mañana arrastrándose por el suelo, a cualquier cosa que no fuera la intensidad de su mirada. «Ya no importa», susurré. «Solo necesito irme y tú puedes volver a tu vida y fingir que nunca recibiste esa llamada». Él se rió entonces, un sonido silencioso y sin humor que me revolvió el estómago. «¿Fingir?», repitió. «¿Crees que podría alejarme después de verte así? ¿Alejarme del hecho de que alguien se atrevió a ponerte las manos encima?» «Sí», dije, aunque cada parte de mí sabía que no era cierto. «Eres bueno para alejarte de las cosas que no te sirven». Sus ojos se endurecieron, se oscurecieron, se afilaron, y por un momento temí haber ido demasiado lejos. «¿Crees que alguna vez quise alejarme de ti?», preguntó, su voz un susurro bajo y hirviente. «¿Crees que no destrocé la mitad de la ciudad buscándote la noche que desapareciste?»
Contuve la respiración. No me encontraste, dije, una defensa débil incluso para mis propios oídos. No, susurró, inclinándose hacia adelante, su rostro a centímetros del mío. Te aseguraste de que no lo hiciera. Su cercanía me golpeó como un mazazo. Recuerdos agudizados por la proximidad, por su olor, limpio, nítido, caro, recuerdos de noches en sus brazos, de su voz contra mi cuello, de secretos compartidos en la oscuridad cuando ninguno de los dos conocía el costo. No quiero hacer esto contigo, susurré, apartando el rostro, porque si lo miraba, me rompería. Ahora no. Él extendió la mano, ahuecando suavemente mi barbilla y volviéndome hacia él, obligando a mi mirada a encontrarse con la suya. Ya lo estamos haciendo, dijo, te guste o no. Algo dentro de mí se rompió entonces, una grieta capilar en la pared que había construido con tanto cuidado. ¿Quieres la verdad? Susurré, las lágrimas quemándome los bordes de la vista. ¿Crees que puedes manejarla? Su agarre en mi barbilla se tensó ligeramente. Inténtalo. Exhalé lentamente. El tipo de exhalación que se siente como rendición, como abrir viejas heridas. Alguien me persiguió porque cree que tengo algo que les pertenece. Dije, eligiendo mis palabras con cuidado, tejiendo la verdad con la omisión como había aprendido a sobrevivir. Me han estado siguiendo durante meses. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién? No sé exactamente, mentí, porque decir el nombre Velasco en voz alta lo pondría en un camino para el que no estaba lista. Un camino que conducía directamente al secreto que había ocultado durante 3 años. Ellos simplemente aparecen, desaparecen, amenazan, dejan advertencias. Debiste haber venido a mí. La ira en su voz estaba teñida de algo más suave. Dolor quizás, pero lo aparté. No pude, susurré. ¿Quieres decir que no quisiste? Corrigió bruscamente. Negué con la cabeza, parpadeando a través del mareo que se me arrastraba por la columna. No entiendes. Entonces explícalo, exigió. Explica por qué elegiste sangrar en una cama de hospital en lugar de pedir ayuda a la única persona capaz de protegerte. Mi corazón latió dolorosamente. No podía decírselo. Todavía no. Quizás nunca, porque decírselo significaba desentrañar todo. Necesitaba permanecer escondida, murmuré. ¿Y tú? Tú brillas demasiado, ardes demasiado. Llamas la atención incluso cuando intentas no hacerlo. Él me miró fijamente, estudiando cada microexpresión como si estuviera armando un rompecabezas que solo él entendía. Todavía no me estás diciendo todo, dijo. Te he dicho suficiente, dije débilmente. No, murmuró. Me has dicho lo suficiente para saber que estás en un peligro más profundo de lo que crees. Se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el suelo, asustándome. Te voy a sacar de este hospital, dijo, ya moviéndose hacia la puerta. Apenas puedes mantenerte en pie, pero estás más segura conmigo que aquí. No. Intenté sentarme, pero el dolor me atravesó las costillas, robándome el aliento. No puedo ir contigo. No tienes elección, dijo, volviéndose con una mirada que no admitía discusión. Vienes conmigo. El miedo me invadió. No miedo a él, sino miedo a lo que estar cerca de él sacaría a la luz. Ya no soy tuya, susurré, rompiéndome el corazón con la mentira. Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, de espaldas a mí, los hombros tensos. Cuando habló, su voz era baja, controlada, insoportablemente peligrosa. Sigue siendo mía en todo lo que importa. Abrió la puerta y luego, sin darse la vuelta. Descansa mientras puedas, Isabel, porque una vez que salgas de esta habitación, todo cambiará. La puerta se cerró con un suave y definitivo clic. Me hundí en la almohada, el corazón latiéndome con un terror que no había sentido en años, porque sabía en lo más profundo de mi ser que en el momento en que me sacara de este hospital, la vida que había construido, los secretos que protegía, la frágil distancia que había creado, todo se derrumbaría. Y peor aún, no había forma de que no descubriera la verdad pronto. La verdad que encendería una guerra.
La verdad de la que había huido durante 3 largos y desesperados años. La verdad que compartía su sangre. Y por eso, mientras la luz de la mañana llenaba la habitación, finalmente me admití a mí misma que una vez que me arrastrara de vuelta a su mundo, no habría forma de escapar de él de nuevo, no sin perderlo todo. Hay una sensación peculiar que se apodera de una persona cuando sabe, realmente sabe, que está a punto de ser llevada a un lugar al que juró que nunca volvería. Algo así como la lenta y aplastante conciencia de estar al borde de un acantilado del que una vez caíste y sobreviviste solo por casualidad. El viento en tu espalda susurrando advertencias, mientras la fuerza de la gravedad te atrae hacia abajo, con una familiaridad que se siente a la vez letal y extrañamente reconfortante. Y a medida que la luz de la madrugada se filtraba por las finas cortinas del hospital y el suave zumbido de las máquinas llenaba la habitación como una nana diseñada para mantener a los pacientes complacientes, sentí esa sensación envolviéndome el pecho, apretando, recordándome que a pesar de todo lo que había soportado durante los 3 años que pasé huyendo, el verdadero peligro siempre había estado esperando. No en las sombras detrás de mí, sino en la forma del hombre que ahora deambulaba por el pasillo justo afuera, esperando el momento en que pudiera escoltarme de regreso a un mundo donde mi nombre, mi seguridad, mis elecciones y mi corazón ya no eran únicamente míos. La puerta se abrió de nuevo antes de que pudiera reunir algo que se pareciera a la determinación, y él entró con la misma presencia silenciosa y devastadora que siempre había tenido. Su expresión lo suficientemente dura como para cortar el acero y su postura relajada como la de los depredadores. La preparación enroscada disfrazada de calma, una superficie tranquila que ocultaba la certeza de que la violencia nunca estaba a más de un aliento de distancia. No habló al principio, simplemente se paró al pie de la cama con esa intensidad indescifrable, como si evaluara si era capaz de caminar o si necesitaría ser cargada. Y odié, verdaderamente odié, cómo una parte de mí reaccionó a esa consideración tácita, esa familiar seguridad de que él siempre se aseguraría de que yo llegara a donde sea que él quisiera que fuera, me gustara o no el destino. Nos vamos, dijo al fin, su voz baja y firme, como si la decisión nunca hubiera sido mía, como si el mundo existiera en dos estados, cuando él había decidido y cuando su decisión aún no se había aplicado. No estoy lista, susurré, aunque la preparación era irrelevante en este momento, y ambos lo sabíamos. Él ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos de esa manera, esa forma que significaba que estaba descifrando la verdad debajo de la superficie de mis palabras. Miedo, vacilación, renuencia, pero no debilidad, nunca debilidad. Porque si había algo que él siempre había sabido de mí, era que no me rompía fácilmente. Y cualquier daño que ahora se aferrara a mi cuerpo no era un reflejo de fragilidad, sino de las circunstancias. Ya estás lo suficientemente lista, dijo con una finalidad que me revolvió el estómago, y luego me tendió una mano. No una petición, no una invitación, sino una expectativa. Una orden silenciosa envuelta en la ilusión de la elección. Miré esa mano más tiempo de lo que debería, recordando las cientos de veces que la había tomado antes, cuando pertenecía a su mundo, cuando la calidez de su palma había sido mi salvavidas en la oscuridad, cuando confundí la posesión con la devoción y el control con la protección. Y aunque cada parte lógica de mí gritaba que no lo tocara, que no lo dejara arrastrarme de nuevo a su órbita, mis dedos aún se movían, traicioneros y adoloridos, deseando la familiaridad incluso mientras mi mente me rogaba que resistiera. No, dije finalmente, forzando la palabra con más fuerza que el débil susurro que esperaba. Pero su expresión no cambió, no vaciló, no se suavizó. En cambio, bajó la mano solo para rodear la cama y pararse a mi lado, buscando la barandilla con facilidad practicada y bajándola lentamente. Sus movimientos metódicos y silenciosos como si lo hubiera hecho antes. Ayudado a personas heridas a salir de las camas de hospital, ayudado a levantarse cuando sus cuerpos protestaban,
ayudado a moverse, quisieran o no. Pero yo sabía la verdad. Nunca había hecho esto por nadie más que por mí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, murmuró, una mano deslizándose por mi espalda, la otra agarrando mi antebrazo, levantándome con una ternura en completa contradicción con la fría orden en su voz. El dolor me atravesó las costillas, agudo y ardiente, y siseé, tratando de apartarme, pero él apretó su agarre, firme pero suave, negándose a dejarme caer, retroceder o derrumbarme en la cama de nuevo. Tranquila, murmuró, su aliento rozando el lóbulo de mi oído mientras me estabilizaba. Si te esfuerzas demasiado, te romperás algo. Quizás quiera romper algo, dije entre dientes, tratando de forzar cierta distancia entre nosotros, pero el intento fue ridículamente inútil. Me sostuvo con firmeza, anclándome como si mi cuerpo fuera algo precioso que se negaba a dejar escapar. No respondió a mi desafío, al menos no verbalmente, pero la forma en que su mano presionaba mi espalda baja dejaba abundantemente claro lo que pensaba de mi intento de resistencia, que era débil, ineficaz, esperable y, en última instancia, irrelevante. Tomó varios momentos para que el mareo desapareciera, varias respiraciones superficiales antes de que la habitación dejara de ladearse. Y cuando finalmente logré levantar la cabeza, él me estaba observando de cerca, los ojos entrecerrados en concentración, los labios apretados en una línea de frustración contenida. ¿Puedes caminar?, preguntó, aunque no había una verdadera pregunta en su tono, solo una evaluación práctica. Puedo arreglármelas, dije, aunque mis piernas temblaban debajo de mí. Ya veremos, murmuró, deslizando un brazo alrededor de mi cintura de una manera que se sentía a la vez irritantemente íntima y exasperantemente necesaria. No necesito tu ayuda, espeté, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia él en traición a las palabras. La necesitas más de lo que quieres admitir, replicó suavemente, guiándome hacia la puerta con pasos lentos y firmes. Y no voy a verte desplomarte solo para demostrar un punto. La humillación me quemó, caliente, aguda y vergonzosamente familiar. Porque hubo un tiempo en que él me había apoyado exactamente así, guiándome por habitaciones llenas de hombres que me habrían matado si él no hubiera dejado claro lo que yo era para él. Y ahora, años después, a pesar de todo lo que había hecho para romper la conexión entre nosotros, mi cuerpo aún se movía con el suyo, como si estuviera hecho para encajar en los contornos de su presencia. El pasillo exterior enmudeció en el momento en que salimos, enfermeras deteniéndose a mitad de paso, médicos levantando la vista de los gráficos, algunos pacientes parpadeando con confusión somnolienta, y cada par de ojos tenía esa misma mezcla de precaución y curiosidad y algo peligrosamente cercano al miedo. Porque incluso sin anunciarse, incluso sin levantar una mano o alzar la voz, él atraía la atención con la facilidad de un hombre que construía el poder de la misma forma en que otros respiraban de forma natural, instintiva, inevitablemente. Odiaba la forma en que la gente nos hacía espacio al pasar. Odiaba la forma en que se apartaban de esa manera sutil e instintiva que los humanos adoptan al sentir a un depredador cerca. Odiaba que él pareciera respirar más fácilmente mientras dejábamos atrás el ala del hospital, como si regresar al mundo restaurara una parte de él que había sido forzada a la inactividad dentro del ambiente estéril y controlado del hospital. Todo el mundo está mirando, murmuré, manteniendo la vista al frente para no tener que ver las caras a nuestro alrededor. Siempre miran, dijo simplemente. No eres tú, soy yo. Eso no es reconfortante, siseé, agarrando la barandilla del ascensor mientras me guiaba adentro. No está destinado a ser reconfortante, respondió, presionando el botón del piso bajo. Está destinado a ser verdad. Las puertas del ascensor se cerraron y el pequeño espacio se llenó con la pesada tensión eléctrica que siempre surgía cuando estábamos solos. El aire denso con palabras no dichas, heridas no curadas y recuerdos tácitos que reposaban justo debajo de la superficie de nuestro silencio compartido.
listos para estallar con la más mínima provocación. Su mano permaneció en mi cintura, firme y cálida, aunque ya no necesitaba el apoyo. Y cuando intenté apartarme, su agarre se tensó de una manera sutil, pero inconfundible. Un recordatorio silencioso de que no iría a ninguna parte sin él. «Estás temblando», dijo. No una pregunta, no una observación, sino una verdad tranquila e ineludible. «Tengo frío», mentí, aunque la calidez de su cuerpo se filtraba a través de la fina bata de hospital. «Tienes miedo», corrigió. Aparté la cabeza mirando la pared de metal pulido del ascensor, viendo el tenue reflejo de nosotros juntos. Yo, pálida y frágil. Él, oscuro e inflexible. Y la imagen se sentía como una pintura cruel de quienes habíamos sido una vez y que nunca podríamos volver a ser. «Lo que siento no importa», carraspeé, mi voz quebrándose. «Me importa a mí», dijo, y la sinceridad en su tono hizo que mi corazón diera un doloroso vuelco contra mis costillas. «Por favor, no hagas eso», susurré, cerrando los ojos. «No finjas. Todavía no estoy fingiendo», dijo suavemente. El ascensor sonó, las puertas se abrieron, liberándonos de la intimidad sofocante, pero no de la tensión que nos unía. Sus hombres esperaban afuera. 3 de ellos, todos corpulentos, armados e inconfundiblemente leales. Sus ojos se relajaron en el momento en que lo vieron y se agudizaron al instante cuando me vieron a mí. «Ella ha vuelto», parecían decir sus expresiones, ocasionando complicaciones. Su mano permaneció en mi cintura mientras me guiaba hacia adelante. Los hombres se apartaron con un asentimiento silencioso, y prácticamente podía sentir su confusión irradiando en mi dirección, porque todos sabían quién era yo o quién había sido. Su mujer, su debilidad secreta, su mayor traición. Y mi repentina reaparición no era algo que tomarían a la ligera. «¿Está el coche listo?», preguntó, su voz cambiando sin problemas de lo personal a la profesionalidad letal. «Sí, jefe», respondió uno de ellos, señalando la entrada. Un elegante coche negro esperaba en la acera, las ventanillas tintadas, el motor zumbando con una tranquila amenaza. El tipo de vehículo que prometía seguridad por fuera y peligro por dentro. A medida que nos acercábamos, sentí un nudo de pavor apretándose en mi pecho. Porque este momento, volver a entrar en su mundo, era una línea que no podía cruzar. Él me abrió la puerta, una mano en el techo, la otra apoyando mi espalda. Y aunque el gesto era suave, casi cortés, yo lo sabía mejor. Era una afirmación disfrazada de cortesía. Me detuve, los dedos temblorosos en el umbral. «No quiero ir contigo», susurré, aunque las palabras carecían de fuerza. Él se inclinó, su rostro a centímetros del mío, sus ojos oscuros y seguros e imposiblemente absorbentes. «Ya estás yendo». Y luego me guió hacia adentro. El asiento era suave, cálido por la calefacción, pero se sentía como entrar en una jaula dorada, la puerta cerrándose con un golpe fuerte y resuelto que resonó en mi pecho. Él se deslizó a mi lado, el conductor arrancando suavemente en el momento en que se abrochó el cinturón, y la ciudad comenzó a difuminarse más allá de las ventanillas en destellos grises y dorados. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Yo miraba al frente, observando cómo el mundo en el que había vivido estos últimos 3 años desaparecía detrás de nosotros, kilómetro a kilómetro, aliento a aliento, mientras el mundo al que una vez había pertenecido. El mundo del peligro pulido y la violencia silenciosa y la lealtad embriagadora se extendía ante mí como un camino pavimentado con promesas rotas. «Debiste habérmelo dicho antes», dijo al fin, su voz baja, casi contemplativa. «¿Decirte qué?», pregunté, aunque el temblor en mi voz traicionaba el pavor que se retorcía dentro de mí. «Que alguien te estaba cazando», dijo, su mirada fija en las calles que pasaban. «Que estabas en peligro». Tragué saliva con dificultad. Tenía mis razones. Él se giró entonces, lentamente, sus ojos clavándose en los míos con una certeza inquebrantable. «Los encontraré», dijo, «hasta el último de ellos».
y algo en su tono me dijo que lo haría, incluso los que yo nunca quise que descubriera, especialmente el que había estado persiguiéndome todo este tiempo. Mientras el coche giraba hacia la calle que conducía a su penthouse, la fortaleza a la que una vez llamé hogar, mi pulso se aceleró porque sabía lo que esperaba detrás de esas paredes. Preguntas, acusaciones y verdades de las que ya no podía escapar. Y por eso, mientras la ciudad se hacía más pequeña en el espejo retrovisor y su mundo se alzaba a mi alrededor una vez más, me di cuenta con una frialdad helada de que el verdadero peligro no eran los hombres que me perseguían, sino el momento en que él descubriera lo que le había estado ocultando durante 3 largos y desesperados años. Es una sensación peculiar la que se apodera de una persona cuando sabe, verdaderamente sabe, que está a punto de ser llevada a un lugar al que juró que nunca regresaría. Algo así como la lenta y aplastante conciencia de estar al borde de un acantilado del que una vez caíste y sobreviviste solo por casualidad. El viento en tu espalda susurrando advertencia mientras la fuerza de la gravedad te atrae hacia abajo con una familiaridad que se siente a la vez letal y extrañamente reconfortante. Y mientras la luz de la madrugada se filtraba por las finas cortinas del hospital y el suave zumbido de las máquinas llenaba la habitación como una nana diseñada para mantener a los pacientes complacientes, sentí esa sensación envolviéndome el pecho, apretando, recordándome que a pesar de todo lo que había soportado durante los 3 años que pasé huyendo, el verdadero peligro siempre había estado esperando. No en las sombras de detrás de mí, sino en la forma del hombre que ahora deambulaba por el pasillo justo afuera, esperando el momento en que pudiera escoltarme de regreso a un mundo donde mi nombre, mi seguridad, mis elecciones y mi corazón ya no eran únicamente míos. La puerta se abrió de nuevo antes de que pudiera recogerme en algo parecido a la resolución, y él entró con la misma presencia silenciosa y devastadora que siempre había tenido. Su expresión lo suficientemente dura como para cortar el acero y su postura relajada como la de los depredadores. La preparación enroscada disfrazada de calma, una superficie tranquila que ocultaba la certeza de que la violencia nunca estaba a más de un aliento de distancia. No habló al principio, simplemente se paró al pie de la cama con esa intensidad indescifrable, como si evaluara si era capaz de caminar o si necesitaría ser cargada. Y odié, verdaderamente odié, cómo una parte de mí reaccionó a esa consideración tácita, esa familiar seguridad de que él siempre se aseguraría de que yo llegara a donde sea que él quisiera que fuera, me gustara o no el destino. Nos vamos, dijo al fin, su voz baja y firme, como si la decisión nunca hubiera sido mía, como si el mundo existiera en 2 estados, cuando él había decidido y cuando su decisión aún no se había aplicado. No estoy lista, susurré, aunque la preparación era irrelevante en este momento, y ambos lo sabíamos. Él ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos de esa manera. Esa forma que significaba que estaba descifrando la verdad debajo de la superficie de mis palabras. Miedo, vacilación, renuencia, pero no debilidad, nunca debilidad. Porque si había algo que él siempre había sabido de mí, era que no me rompía fácilmente. Y cualquier daño que ahora se aferrara a mi cuerpo no era un reflejo de fragilidad, sino de las circunstancias. Ya estás lo suficientemente lista, dijo con una finalidad que me revolvió el estómago. Y luego me tendió una mano. No una petición, no una invitación, sino una expectativa. Una orden silenciosa envuelta en la ilusión de la elección. Miré esa mano más tiempo de lo que debería, recordando las cientos de veces que la había tomado antes, cuando pertenecía a su mundo, cuando la calidez de su palma había sido mi salvavidas en la oscuridad, cuando confundí la posesión con la devoción y el control con la protección. Y aunque cada parte lógica de mí gritaba que no lo tocara, que no lo dejara arrastrarme de nuevo a su órbita, mis dedos aún se movían, traicioneros y adoloridos, deseando la familiaridad incluso mientras mi mente me rogaba que resistiera. No, dije finalmente, forzando la palabra con más fuerza que el débil susurro que esperaba. Pero su expresión no cambió,
No vaciló, no se suavizó. En cambio, bajó la mano solo para rodear la cama y pararse a mi lado, buscando la barandilla con facilidad practicada y bajándola lentamente. Sus movimientos metódicos y silenciosos como si lo hubiera hecho antes. Ayudado a personas heridas a salir de las camas de hospital, ayudado a levantarse cuando sus cuerpos protestaban, ayudado a moverse quisieran o no. Pero yo sabía la verdad. Nunca había hecho esto por nadie más que por mí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, murmuró, una mano deslizándose por mi espalda, la otra agarrando mi antebrazo, levantándome con una ternura en completa contradicción con la fría orden en su voz. El dolor me atravesó las costillas, agudo y ardiente, y siseé, tratando de apartarme, pero él apretó su agarre, firme pero suave, negándose a dejarme caer, retroceder o derrumbarme en la cama de nuevo. Tranquila, murmuró, su aliento rozando el lóbulo de mi oído mientras me estabilizaba. Si te esfuerzas demasiado, te romperás algo. Quizás quiera romper algo, dije entre dientes, tratando de forzar cierta distancia entre nosotros, pero el intento fue ridículamente inútil. Me sostuvo con firmeza, anclándome como si mi cuerpo fuera algo precioso que se negaba a dejar escapar. No respondió a mi desafío, al menos no verbalmente, pero la forma en que su mano presionaba mi espalda baja dejaba abundantemente claro lo que pensaba de mi intento de resistencia, que era débil, ineficaz, esperable y, en última instancia, irrelevante. Tomó varios momentos para que el mareo desapareciera, varias respiraciones superficiales antes de que la habitación dejara de ladearse. Y cuando finalmente logré levantar la cabeza, él me estaba observando de cerca, los ojos entrecerrados en concentración, los labios apretados en una línea de frustración contenida. ¿Puedes caminar?, preguntó, aunque no había una verdadera pregunta en su tono, solo una evaluación práctica. Puedo arreglármelas, dije, aunque mis piernas temblaban debajo de mí. Ya veremos, murmuró, deslizando un brazo alrededor de mi cintura de una manera que se sentía a la vez irritantemente íntima y exasperantemente necesaria. No necesito tu ayuda, espeté, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia él en traición a las palabras. La necesitas más de lo que quieres admitir, replicó suavemente, guiándome hacia la puerta con pasos lentos y firmes. Y no voy a verte desplomarte solo para demostrar un punto. La humillación me quemó, caliente, aguda y vergonzosamente familiar. Porque hubo un tiempo en que él me había apoyado exactamente así, guiándome por habitaciones llenas de hombres que me habrían matado si él no hubiera dejado claro lo que yo era para él. Y ahora, años después, a pesar de todo lo que había hecho para romper la conexión entre nosotros, mi cuerpo aún se movía con el suyo, como si estuviera hecho para encajar en los contornos de su presencia. El pasillo exterior enmudeció en el momento en que salimos, enfermeras deteniéndose a mitad de paso, médicos levantando la vista de los gráficos, algunos pacientes parpadeando con confusión somnolienta. Y cada par de ojos tenía esa misma mezcla de precaución y curiosidad y algo peligrosamente cercano al miedo. Porque incluso sin anunciarse, incluso sin levantar una mano o alzar la voz, él atraía la atención con la facilidad de un hombre que construía el poder de la misma forma en que otros respiraban de forma natural, instintiva, inevitablemente. Odiaba la forma en que la gente nos hacía espacio al pasar. Odiaba la forma en que se apartaban de esa manera sutil e instintiva que los humanos adoptan al sentir a un depredador cerca. Odiaba que él pareciera respirar más fácilmente mientras dejábamos atrás el ala del hospital, como si regresar al mundo restaurara una parte de él que había sido forzada a la inactividad dentro del ambiente estéril y controlado del hospital. Todo el mundo está mirando, murmuré manteniendo la vista al frente para no tener que ver las caras a nuestro alrededor. Siempre miran, dijo simplemente. No eres tú, soy yo. Eso no es reconfortante, siseé, agarrando la barandilla del ascensor mientras me guiaba adentro. No está destinado a ser reconfortante, respondió, presionando el botón del piso bajo. Está destinado a ser verdad.
Las puertas del ascensor se cerraron y el pequeño espacio se llenó con la pesada tensión eléctrica que siempre surgía cuando estábamos solos. El aire denso con palabras no dichas, heridas no curadas y recuerdos tácitos que reposaban justo debajo de la superficie de nuestro silencio compartido, listos para estallar con la más mínima provocación. Su mano permaneció en mi cintura, firme y cálida, aunque ya no necesitaba el apoyo. Y cuando intenté apartarme, su agarre se tensó de una manera sutil pero inconfundible. Un recordatorio silencioso de que no iría a ninguna parte sin él. «Estás temblando», dijo. No una pregunta, no una observación, sino una verdad tranquila e ineludible. «Tengo frío», mentí, aunque la calidez de su cuerpo se filtraba a través de la fina bata de hospital. «Tienes miedo», corrigió. Aparté la cabeza, mirando la pared de metal pulido del ascensor, viendo el tenue reflejo de nosotros juntos. Yo, pálida y frágil, él, oscuro e inflexible. Y la imagen se sentía como una pintura cruel de quienes habíamos sido una vez y que nunca podríamos volver a ser. «Lo que siento no importa», carraspeé, mi voz quebrándose. «Me importa a mí», dijo, y la sinceridad en su tono hizo que mi corazón diera un doloroso vuelco contra mis costillas. «Por favor, no hagas eso», susurré, cerrando los ojos. «No finjas. Todavía no estoy fingiendo», dijo suavemente. El ascensor sonó, las puertas se abrieron, liberándonos de la intimidad sofocante, pero no de la tensión que nos unía. Sus hombres esperaban afuera. 3 de ellos, todos corpulentos, armados e inconfundiblemente leales. Sus ojos se relajaron en el momento en que lo vieron y se agudizaron al instante cuando me vieron a mí. «Ella ha vuelto», parecían decir sus expresiones, ocasionando complicaciones. Su mano permaneció en mi cintura mientras me guiaba hacia adelante. Los hombres se apartaron con un asentimiento silencioso, y prácticamente podía sentir su confusión irradiando en mi dirección, porque todos sabían quién era yo o quién había sido. Su mujer, su debilidad secreta, su mayor traición. Y mi repentina reaparición no era algo que tomarían a la ligera. «¿Está el coche listo?», preguntó, su voz cambiando sin problemas de lo personal a la profesionalidad letal. «Sí, jefe», respondió uno de ellos, señalando la entrada. Un elegante coche negro esperaba en la acera, las ventanillas tintadas, el motor zumbando con una tranquila amenaza, el tipo de vehículo que prometía seguridad por fuera y peligro por dentro. A medida que nos acercábamos, sentí un nudo de pavor apretándose en mi pecho, porque este momento, volver a entrar en su mundo, era una línea que no podía cruzar. Él me abrió la puerta, una mano en el techo, la otra apoyando mi espalda. Y aunque el gesto era suave, casi cortés, yo lo sabía mejor. Era una afirmación disfrazada de cortesía. Me detuve, los dedos temblorosos en el umbral. «No quiero ir contigo», susurré, aunque las palabras carecían de fuerza. Él se inclinó, su rostro a centímetros del mío, sus ojos oscuros y seguros e imposiblemente absorbentes. «Ya estás yendo». Y luego me guió hacia adentro. El asiento era suave, cálido por la calefacción, pero se sentía como entrar en una jaula dorada, la puerta cerrándose con un golpe fuerte y resuelto que resonó en mi pecho. Él se deslizó a mi lado, el conductor arrancando suavemente en el momento en que se abrochó el cinturón, y la ciudad comenzó a difuminarse más allá de las ventanillas en destellos grises y dorados. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Yo miraba al frente, observando cómo el mundo en el que había vivido estos últimos 3 años desaparecía detrás de nosotros, kilómetro a kilómetro, aliento a aliento, mientras el mundo al que una vez había pertenecido, el mundo del peligro pulido y la violencia silenciosa y la lealtad embriagadora, se extendía ante mí como un camino pavimentado con promesas rotas. «Debiste habérmelo dicho antes», dijo al fin, su voz baja, casi contemplativa. «¿Decirte qué?», pregunté, aunque el temblor en mi voz traicionaba el pavor que se retorcía dentro de mí. «Que alguien te estaba cazando», dijo,
su mirada fija en las calles que pasaban, que estabas en peligro. Tragué saliva con dificultad. Tenía mis razones. Él se giró entonces, lentamente, sus ojos clavándose en los míos con una certeza inquebrantable. Los encontraré, dijo, hasta el último de ellos. Y algo en su tono me dijo que lo haría, incluso los que yo nunca quise que descubriera, especialmente el que había estado persiguiéndome todo este tiempo. Mientras el coche giraba hacia la calle que conducía a su penthouse, la fortaleza a la que una vez llamé hogar, mi pulso se aceleró porque sabía lo que esperaba detrás de esas paredes. Preguntas, acusaciones y verdades de las que ya no podía escapar. Y por eso, mientras la ciudad se hacía más pequeña en el espejo retrovisor y su mundo se alzaba a mi alrededor una vez más, me di cuenta con una frialdad helada de que el verdadero peligro no eran los hombres que me perseguían, sino el momento en que él descubriera lo que le había estado ocultando durante 3 largos y desesperados años. Es una cosa peculiar estar de pie en el lugar del que una vez huiste, respirar aire cargado de ecos de una vida que juraste haber enterrado, y darte cuenta con una lenta y creciente certeza de que tu escape nunca fue realmente un escape, meramente una pausa entre capítulos que no fuiste lo suficientemente valiente o quizás lo suficientemente preparada para terminar. Y mientras estaba de pie en el balcón de su penthouse, con la ciudad extendida debajo de mí en brillantes venas de luz, sentí el peso de cada decisión que había tomado presionado sobre mis hombros, como manos que me empujaban hacia una confesión que podría remodelar nuestras vidas de maneras de las que ninguno de nosotros podría retractarse una vez dichas. Detrás de mí, a través de las puertas de cristal abiertas, podía escucharlo pasear por la sala con esa agitación silenciosa y controlada. Solo se revelaba cuando algo importaba demasiado para las palabras. El tipo de tensión que llenaba el espacio como una tormenta a punto de estallar. Y aunque no había dicho una sola frase en los últimos minutos, podía sentir la gravedad de su presencia tirando de mí, arrastrándome hacia una verdad que me había estado arañando la garganta desde el momento en que me encontró en esa cama de hospital. El viento de la ciudad se enroscaba en mi cabello, levantando mechones como signos de interrogación, preguntándome si estaba lista para desmantelar el último muro entre nosotros. Y por primera vez desde que regresé a su mundo, sentí ese extraño y frágil hilo de coraje que solo llega cuando ya has perdido tanto. Apenas queda algo que valga la pena temer. Me estás evitando, dijo detrás de mí. Y aunque las palabras eran silenciosas, ondularon a través de mí con una fuerza que me cortó la respiración. Estoy pensando, respondí, sin girarme todavía, porque enfrentarlo se sentía como entrar en una tormenta de la que no estás segura de sobrevivir intacta. Solo piensas así cuando estás a punto de hacer algo imprudente. Solté un suspiro, largo, pesado, desigual, porque no se equivocaba. Nunca se había equivocado conmigo, no en lo que importaba. Y la terrible intimidad de ser conocida así por alguien a quien una vez habías amado tan imprudentemente que casi te consumió, era a la vez reconfortante y sofocante. Te debo la verdad, dije, finalmente girándome para enfrentarlo. Él dejó de caminar, sus ojos clavándose en los míos con el tipo de atención inquebrantable que hacía que el resto del mundo callara. Y en esa quietud sentí la fragilidad del momento, el temblor de su importancia, como si el universo mismo se inclinara a escuchar. Sabía, dije suavemente, en el momento en que te vi en el hospital, que no podías seguir huyendo, que me arrancarías la verdad de una forma u otra, así que bien podría dártela voluntariamente. Su mandíbula se apretó, no por ira, sino por algo más profundo. Miedo quizás, o el fantasma de éste, porque a pesar de todo su poder, la verdad siempre había sido lo único que no podía arrancarme por la fuerza, y sabía lo suficiente de mí como para reconocer el temblor bajo mi voz. Estoy escuchando, dijo, y así le conté, no todo de una vez, no en una ola dramática de confesión, sino en frases lentas e irregulares que se sentían como abrir una caja cerrada que había acumulado polvo y pavor a partes iguales.
Le conté sobre el hombre que me había seguido por ciudades, no porque yo le hubiera hecho algo malo, sino porque había visto algo que no debía ver. Un momento simple en un callejón desierto. Un intercambio susurrado, una amenaza que se convirtió en algo mucho más grande que mi miedo. Le conté sobre la noche que huí, el corazón palpitante, los pulmones ardiendo, el peso de saber que podía desaparecer o arrastrarlo a una guerra que él no sabía que existía. Le conté cuánto tiempo había permanecido escondida, cómo cada golpe en cada puerta se sentía como una cuenta regresiva. ¿Cómo me convencí de que mantenerme alejada de él era más seguro que rogar por ayuda al único hombre que siempre había sido tanto mi refugio como mi perdición? Y luego le conté la parte que me rompió algo por dentro, incluso mientras lo decía. No te llamé como mi contacto de emergencia, susurré. Te puse hace años, cuando todavía vivía aquí, y olvidé cambiarlo después de irme. Su expresión cambió, se suavizó, se oscureció todo a la vez. Por eso no querías que estuviera allí, murmuró, porque dejarme entrar significaba admitir que nunca me habías dejado atrás. Cerré los ojos, porque la verdad de ello me atravesó directamente. Nunca fuiste un hilo suelto que pudiera cortar, dije. Fuiste el nudo que fingí poder desatar. El silencio invadió la habitación, pesado e íntimo. Un silencio lleno no de ira, sino de reconocimiento. El dolor compartido de dos personas que habían pasado años orbitando la memoria del otro. Él se acercó entonces no con la zancada autoritaria que usaba con todos los demás, sino con los pasos lentos y deliberados de alguien que se acerca a algo frágil, alguien que entendía que el movimiento equivocado podía destrozar lo que quedaba. Cuando me alcanzó, no me tocó de inmediato, simplemente se quedó lo suficientemente cerca como para que su calidez se filtrara en mi piel, estabilizando mi respiración y desmoronándome a la vez. Ese hombre que vino por ti, dijo en voz baja, ya se encargó de él. Abrí los ojos, buscando en su rostro, preocupada por lo que se encargó de él podría significar. Pero debió sentir mi miedo porque negó ligeramente con la cabeza. Sin violencia, dijo. Esta vez no. Solo influencia, presión, del tipo que convence a los hombres de dejar en paz lo que no es suyo. El alivio me invadió, cálido, inesperado, abrumador, porque durante años me había convencido de que la única versión de él que existía era la despiadada, la que forjaba soluciones a partir de sombras y amenazas. Pero aquí estaba, mostrándome una parte de sí mismo que una vez había conocido íntimamente, la parte capaz de contención cuando importaba. Exhalé lentamente. La tensión se disipó de músculos que no me había dado cuenta de que estaban tensos. Gracias, susurré. No tienes que agradecerme, dijo, su voz tensa, casi forzada. Debí haberte protegido antes de que todo esto sucediera. Eso no es justo, dije suavemente. No lo sabías, e incluso si lo hubieras sabido, ya no era tuya para proteger. Su mirada cayó al suelo, la mandíbula trabajando, la respiración pesada. Siempre fuiste mía, dijo. Incluso cuando odiabas la idea, incluso cuando huiste. Esta vez no había dominio en su voz, ningún borde posesivo, ninguna exigencia, solo la simple confesión de una verdad con la que ambos habíamos vivido durante años. Y creo, dije lentamente, que pasé mucho tiempo fingiendo que de alguna manera ya no era tuya porque admitirlo se sentía demasiado peligroso. ¿Peligroso? ¿Cómo? Preguntó, acercándose. Porque amarte, susurré, fue lo más fácil que hice en mi vida y lo más difícil de sobrevivir. Por un momento, cerró los ojos como si las palabras lo golpearan en un lugar que nunca había permitido que nadie tocara. Y cuando los abrió de nuevo, la cruda intensidad en ellos me oprimió el pecho. No puedo cambiar quién soy, dijo, la voz apenas audible. No puedo darte una vida tranquila y pacífica. No puedo fingir que no camino en un mundo lleno de riesgos y sombras, pero puedo prometerte una cosa. Nunca seré la razón por la que tengas miedo de nuevo. Una lágrima resbaló por mi mejilla antes de que pudiera detenerla, y él se acercó lentamente,
tan lentamente que casi me desarmó, tocando mi piel con una ternura que contradecía cada rumor sobre él, cada historia susurrada con miedo o asombro. No quiero la vida tranquila, dije. Solo quiero dejar de huir. Estoy cansada y he terminado de fingir que dejarte me mantenía a salvo, cuando la verdad es que solo me sentí segura contigo. Algo en él se rompió entonces, no violentamente, sino en silencio, como el hielo se derrite bajo la luz del sol, cediendo lentamente a una calidez que había estado esperando bajo la superficie. Ahuecó mi mejilla, su pulgar rozando el último rastro de una lágrima. Entonces quédate, susurró. No porque no tengas otro lugar a donde ir, no porque tengas miedo, sino porque quieres. Quédate conmigo. Quiero, respiré. La admisión levantó algo pesado de mi pecho. Algo que había cargado tanto tiempo que se había vuelto parte de mi postura, mi aliento, mi latido. Él me atrajo hacia sí entonces, sus brazos envolviéndome con una dulzura que se sentía como perdón, como un regreso a casa, como reescribir cada momento de dolor con algo más firme, algo completo, algo innegablemente nuestro. Nos quedamos así por un largo tiempo, envueltos en el tipo de silencio que ya no tiene nada que ocultar, el tipo que suaviza los bordes más afilados, el tipo que se siente como tomar aire después de ahogarse durante años. Cuando finalmente me aparté, sus ojos siguieron cada movimiento como si memorizaran la nueva versión de mí, la mujer que había dejado de huir, la mujer que lo elegía de nuevo, no por desesperación o miedo, sino por claridad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos con una certeza que asentó algo profundo en mi pecho. Ahora, dijo, construiremos algo nuevo. No lo que teníamos antes, mejor. Asentí, sintiendo esa promesa instalarse dentro de mí como una semilla lista para echar raíces. ¿Y el pasado?, pregunté suavemente. ¿Qué hacemos con todo lo que perdimos? Él apretó mi mano. No lo olvidamos, dijo. Aprendemos de él, lo cargamos, y luego dejamos que se convierta en algo que nos fortalece, no en algo que nos encadena. Volví a mirar la ciudad, la luz brillando como una constelación de elecciones. Caminos que habíamos tomado, caminos que aún podíamos recorrer, futuros que podíamos moldear si éramos lo suficientemente valientes como para reclamarlos. Por primera vez en años, sentí el filo agudo y emocionante de la esperanza, no la esperanza ingenua que una vez había llevado, sino algo templado por el dolor y la pérdida y la supervivencia, algo más sabio, más firme, más duradero. Un aliento silencioso me abandonó, llevado por el viento. Está bien, susurré. Empecemos de nuevo. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Ya hemos empezado. Y allí, en un balcón con vistas a una ciudad por la que ambos habíamos sangrado y sobrevivido, sentí que la verdad se asentaba a nuestro alrededor como el anochecer se convierte suavemente en noche. Que el amor no es la ausencia de miedo, peligro o sombras, sino la elección de seguir acercándose a alguien incluso cuando el mundo intenta separarlos. No éramos perfectos, no estábamos sin cicatrices, no éramos las personas que una vez fuimos, pero estábamos aquí juntos, eligiéndonos el uno al otro, no a pesar de la oscuridad, sino a través de ella. Y a veces eso es suficiente, a veces eso lo es todo. Una lágrima resbaló por mi mejilla antes de que pudiera detenerla, y él se acercó lentamente, tan lentamente que casi me desarmó. Las yemas de sus dedos se cernían justo antes de mi piel, como si me diera la oportunidad de retroceder, de rechazarlo, de confirmar con un solo movimiento que la distancia que había puesto entre nosotros seguía siendo el límite que yo quería. No me moví. Quizás debí haberlo hecho. Quizás esa hubiera sido la elección más inteligente, la más segura. Pero la seguridad nunca había sido el lenguaje que hablábamos entre nosotros. Su pulgar secó la lágrima con una ternura que me debilitó las rodillas. Me hizo doler las costillas de nuevas maneras. Hizo que la verdad dentro de mí arañara con más fuerza los muros que había construido para contenerla. Isabel, murmuró, apenas respirando la palabra. No tienes que tenerme miedo. Pero no le tenía miedo a él.
Le tenía miedo a lo que estaba a punto de decir, a lo que significaría, al mundo al que nos arrastraría de nuevo a ambos. Debió ver algo cambiar en mis ojos porque se detuvo, con la mano congelada en mi mejilla, su mirada agudizándose con el tipo de concentración que reservaba solo para los momentos importantes. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz baja, firme, peligrosa en su dulzura. Hay más. Lo puedo sentir. Se me apretó la garganta. Este era el momento, el borde del acantilado. La verdad que había cargado sola durante 3 años, escondida bajo mis costillas, oculta bajo alias, mentiras y una huida constante. Necesito que me prometas algo, susurré. Él se puso rígido. Un sutil endurecimiento de sus hombros, un tenue entrecejo en sus ojos, pero no se apartó. Dime, dijo. Prométeme que no reaccionarás, dije. No hasta que termine. Un sonido sin humor se le escapó. Mitad risa, mitad incredulidad. Pides mucho. Lo sé. Mi voz titubeó. Pero lo necesito. Después de un largo momento, lo suficientemente largo como para que mi corazón tartamudeara dolorosamente, asintió. Lo prometo, dijo. Y aunque no era una promesa en la que la mayoría de la gente confiaría, fue suficiente para mí. Él nunca hacía promesas a la ligera. Inhalé, exhalé, di el paso. La noche que me fui, comencé, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Presioné las palmas de las manos contra la barandilla del balcón, anclándome. No solo huía del peligro, no solo tenía miedo por mí misma. Él esperó, silencioso, inmóvil, observándome con el tipo de concentración que me hacía vibrar la piel. Estaba embarazada, susurré. El mundo no se detuvo, pero él sí. Cada músculo de su cuerpo se quedó inmóvil, como si alguien lo hubiera puesto en pausa a él solo. Su aliento se cortó, no ruidosamente, no dramáticamente, sino de una manera diminuta e involuntaria que me dijo que la verdad había traspasado más profundamente que cualquier hoja. Durante 3 años, continué, con la voz quebrada, lo mantuve oculto. Nos mantuve a ambos ocultos, porque sabía lo que tu mundo le haría a un niño, porque sabía lo que tus enemigos le harían si supieran que existía, porque sabía lo que tú harías si alguna vez te enterabas. Parpadeó una vez, solo una vez, lentamente. Isabel, dijo, la voz tan baja que me raspaba los huesos. ¿Dónde está? Mis ojos ardían. Está a salvo, dije. Siempre ha estado a salvo. ¿Dónde?, repitió. La palabra ya no era una pregunta, sino una orden envuelta en temblorosa contención. Tragué saliva. Con alguien en quien confío. Su pecho subió y bajó en una sola respiración desigual, la única grieta visible en la armadura que había llevado desde el momento en que entró en la habitación del hospital. Tuviste a mi hijo, dijo. Cada palabra temblaba con algo crudo, peligroso y desgarradoramente humano. Lo cargaste, lo criaste sola. Sí, susurré. Sus manos se cerraron en puños a los costados, los nudillos blanqueándose, la mandíbula apretándose con una furia tan profunda que casi podía sentirla irradiar de él. Pero no explotó, no gritó, no arremetió. Se mantuvo unido por pura fuerza de voluntad. Huiste, dijo. La voz temblaba como una hoja sostenida con demasiada fuerza. No de mí, no del peligro. Huiste para protegerlo. Asentí, las lágrimas resbalando libremente ahora, sus ojos cerrados. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. ¿Está? Su voz se quebró por primera vez desde que lo conocí. ¿Está sano? Sí. ¿Está feliz? Sí. Su aliento se escapó de él como el de un hombre que sobrevive a algo en lugar de romperse. ¿Y crees, susurró, dando un pequeño paso más cerca, que no habría quemado el mundo entero hasta los cimientos para mantenerlo a salvo? Es exactamente por eso que huí, grité, porque lo habrías hecho y habrías muerto por ello, o matado por ello, o ambas cosas. Se pasó una mano por el cabello, caminó 2 pasos antes de detenerse, agarrando el respaldo del sofá como si lo necesitara para mantenerse en pie. Isabel, dijo,
girándose hacia mí con una mirada que me vació por completo. Necesito verlo. Un sollozo brotó de mi pecho. Lo sé, susurré, y lo harás. Él acortó la distancia entre nosotros en 2 pasos, ahuecando mi rostro con ambas manos, su frente bajando hasta la mía. Su voz era un susurro, cruda y reverente. Es mío, es tuyo. ¿Y estás segura? Respiró. Una sola mirada a él, dije con voz ronca, y no necesitarás que te lo conteste. Soltó un sonido roto e incrédulo, a medio camino entre una risa y un sollozo. Isabel, susurró, su pulgar secando otra lágrima. Debiste habérmelo dicho. Lo sé. Los habría protegido a ambos. Lo sé. Te habría elegido a ti. Lo sé. Él tragó saliva con dificultad. La voz apenas se sostenía. ¿Cuándo lo conozco? Y ese fue el momento en que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Ni para mí, ni para él, ni para ninguno de nosotros. Tomé una respiración temblorosa. Mañana, susurré, si estás listo. Él negó con la cabeza, los ojos ardiendo. No, dijo, esta noche. La forma en que lo dijo, silencioso, reverente, imparable, me lo dijo todo. La tormenta no estaba llegando. Ya estaban aquí. Y esta vez no estaba segura de si nos destruiría o nos salvaría. Esta noche, dijo de nuevo, más bajo esta vez, como si repetirlo lo hiciera real. Lo hiciera algo que el universo ahora tenía que obedecer. Mi aliento se cortó, no porque no lo esperara. Una parte de mí siempre supo que no esperaría, sino por el peso en su voz, la urgencia, la desesperación que ya no se molestaba en ocultar. ¿Estás segura? Susurré. Su mandíbula se flexionó, la respuesta instantánea. He esperado 3 años, dijo. He terminado de esperar. Cerré los ojos. Su cercanía era abrumadora. No de la manera peligrosa que solía ser. No como un fuego a punto de quemarme, sino como el calor después de demasiado tiempo en el frío. Está bien, respiré, pero tienes que escucharme con atención. Él se quedó quieto, completamente inmóvil, como si su cuerpo reconociera la seriedad antes que su mente. Lo que sea, murmuró. Lo haré. Levanté la vista, encontrando sus ojos. No puedes llegar con guardias, no puedes ser seguido, no puedes traer armas, tienes que venir solo y sin ser visto. Su expresión no cambió, pero algo se agudizó detrás de ella. Eso no es un problema. Tú lo dices, dije, pero la última vez que intentaste ir a algún lugar solo, 5 de tus hombres te siguieron en 2 coches. Exhaló por la nariz, casi una risa, pero no del todo. Esta vez no lo harán. Lo digo en serio, insistí. Si alguien te ve, sabrán que algo anda mal. Y si saben que algo anda mal, empezarán a buscar. Y si empiezan a buscar... Entiendo, dijo suavemente, acercándose. Isabel, entiendo. Su mano rozó la mía apenas, pero el contacto envió algo eléctrico por mi columna. ¿Cuál es la dirección? Preguntó. Dudé. No porque no confiara en él, sino porque darle esa dirección significaba abrir la última puerta que había mantenido cerrada. La puerta que separaba mi pasado de la vida que construí después de dejarlo. La vida construida alrededor de un niño pequeño con ojos salpicados de ámbar y una mandíbula obstinada que no venía de mí. Él vio mi vacilación y sus facciones se suavizaron. No me estás dando un objetivo, murmuró. Me estás dando a mi hijo. Se me apretó el pecho dolorosamente. Está durmiendo ahora mismo, dije. No quiero despertarlo. Se asusta cuando hay extraños cerca. La palabra extraño pareció herirlo, pero no se inmutó. No lo despertaré, prometió. Solo necesito verlo. La forma en que lo dijo me desarmó por completo. Le di la dirección en voz baja, deliberadamente, cada número como si le entregara una parte de mí que nunca quise rendir. Cuando terminé, la repitió con perfecta precisión. Luego de nuevo en voz baja, como un juramento. Sacó su teléfono, luego se detuvo, mirándome como si pidiera permiso incluso para eso. Necesito avisarles que no estaré disponible esta noche, dijo, para que no me busquen.
Eso era nuevo. Hubo un tiempo en que no habría explicado, no habría preguntado, simplemente lo habría hecho. Asentí. Escribió algo corto, luego bloqueó el teléfono sin esperar respuesta y lo guardó en el bolsillo. ¿Qué les dijiste?, pregunté. Que no se me moleste, dijo. Por ninguna razón. Se me revolvió el estómago. Él se acercó de nuevo, lo suficiente como para que pudiera sentir su calor, oler esa mezcla limpia y familiar de cedro y humo, y algo únicamente suyo que había pasado años tratando de olvidar. Me tocó la barbilla ligeramente, inclinando mi rostro hacia el suyo. Isabel, susurró. ¿Puedo preguntarte algo? Tragué saliva. Sí. Sus ojos buscaron los míos lentamente, dolorosamente a fondo. ¿Alguna vez dejaste de amarme? La pregunta cayó como un golpe. Abrí la boca, luego la cerré, las palabras enredadas en el dolor de mi garganta. Aparté la mirada, pero él me guió suavemente la barbilla hacia atrás. Dime, murmuró. Por favor. Mis defensas se derrumbaron, no de golpe, no dramáticamente, solo suavemente, como los acantilados se erosionan por años de marea que los desgasta. No, susurré, nunca dejé de hacerlo. Su aliento lo abandonó en una exhalación lenta y desigual, como si la confesión hubiera traspasado algo dentro de él que había estado fuertemente cerrado durante demasiado tiempo. Se inclinó, no para besarme, sino para apoyar su frente contra la mía. Sus manos enmarcaban mi rostro con una ternura que contradecía cada cosa violenta que había hecho. Me voy ahora, dijo en voz baja. Si me quedo, no lo haré. Mi pulso titubeó. ¿No qué? Su voz era un ronquido bajo. No podré alejarme de ti. El silencio zumbó entre nosotros, lleno, denso, eléctrico. Él retrocedió. Solo un paso. Pero se sintió como si el suelo se moviera con él. Estaré allí en 30 minutos, dijo. Conduce con cuidado. Él sonrió sin humor. Por primera vez en mi vida, quizás lo haga. Se volvió hacia la puerta, dudando lo suficiente como para que lo sintiera. Luego salió. En el momento en que la puerta se cerró, mis rodillas casi cedieron, porque dentro de 30 minutos, los dos mundos que había mantenido separados durante 3 años finalmente chocarían. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo.